Muy bien. Entonces, como veníamos viendo, módulo 1 y 2, hablamos primero de estructura de datos en general, hablamos de tipos de datos, sentencias de control, vimos cómo se crean los primeros programas dentro del paradigma estructurado de lo que viene siendo la programación, ¿no? Vimos cómo crear programas bastante sencillos y bueno, en general todo lo que respecta al primer módulo, las preguntas que van a ver y los ejemplos también que vamos a ver son bastante sencillos, así que no deberían tener inconvenientes con eso. Igual, de todas maneras, hoy es una consulta, no es una clase tan formal, así que pregunten todas las dudas que tengan, ¿no? Sáquense, mejor equivocarse hoy también, no tengan vergüenza con preguntar algo que les parezca trivial, porque mejor equivocarse hoy que el día del examen, ¿no? Muy bien. Lo que respecta al módulo 2 que tiene que ver con objetos, vamos a ver algo de objetos hoy también, ¿no? Vamos a ver algo, algo del módulo 2 pero eh, no vamos a entrar en los temas más fuertes. Eso lo estoy preparando se los estoy dejando para el día jueves. Es un poco más pesado, pero bueno. Eh, bueno, comencemos con esta pregunta. Es, creo, lo primero que tendrían que pensar y es lo más probable que les toque dentro de su examen. ¿Qué es un algoritmo? Habíamos visto dos definiciones al comenzar el módulo 1. Habíamos visto una definición de algoritmo y una definición de programa, ¿no? Podría tocarles cualquiera de las dos preguntas. Ahora yo les pregunto esto, ¿qué es un algoritmo? ¿Cuál de estas posibles respuestas creen que es la correcta? Dicen la primera aquí, a ver qué piensa el resto. Algunos dicen la 3. Bien, está bien. Bueno, los que dijeron la respuesta 1 La están en lo correcto. 3. Sí, disculpen, que no sé si querían hacer una consulta. Carlos. Bien. Bueno, los que dijeron la respuesta 1 están en lo correcto, las otras dos son falsas. De hecho, se parecen bastante. Esto de aquí, de primeras, esto es definición de un programa, ya lo vamos a ver. Eh, pero esto de aquí son bastante similares, ¿no? La opción 1 y la opción 3 se parecen bastante. Cuando hablamos de un algoritmo, nosotros decimos que tenemos un conjunto ordenado, es importante que sea ordenado, o sea, sigue una secuencia en particular, y debe ser finito siempre. No podemos tener un algoritmo que no acabe nunca. Es importantísimo. Entonces, conjunto ordenado y finito de pasos. Y esto nos va a permitir resolver un problema en particular o tomar una decisión, realizar una tarea. Lo que distingue a las dos, y esto es la parte es la parte trampa de la pregunta, eh, es que nos dice que además de ser un conjunto ordenado y finito de pasos, este está escrito en un lenguaje de programación en particular. Esto es completamente falso. Si nosotros hablamos de algoritmo, decimos que este conjunto de pasos es independiente del lenguaje de programación que estemos utilizando. Yo podría diseñar un algoritmo y luego implementarlo en Python, por ejemplo, o en C, o en Ruby, o en JavaScript, o particularmente, como estamos viendo nosotros, en Java. Entonces, existe esta diferencia entre los dos. Cuando nosotros hablamos de algoritmo otra vez, hablamos de algo general, ¿no? Hablamos de algo que es completamente independiente del ordenador en el que nos encontremos, de cualquier lenguaje del que estemos hablando. Podemos implementarlo en cualquiera de ellos. Entonces, yo les voy a dejar dentro de las diapositivas lo que es la pregunta. Vamos a ver su respuesta. Yo luego les dejo la respuesta anotada. Día de hoy no, porque estamos consultando, ¿no? Eh, lo voy a subir a Drive, así que no se preocupe por eso. Y bueno, concretamente vemos que un algoritmo es distinto de un programa, porque un programa está eh, dependiendo de tener un lenguaje de programación en particular, porque esa lista de instrucciones o ese conjunto de pasos que vemos en el algoritmo
están implementados, están llevados en un lenguaje en concreto. Un programa tiene que depender de un lenguaje de programación. Es decir, yo necesito saber qué lenguaje de programación voy a utilizar para desarrollar un programa. Puedo elegir Java, por ejemplo, en nuestro caso. Entonces, cuando hablo de esa lista de instrucciones, de ese conjunto de pasos, eh, este es específico. Este está dependiendo de ese lenguaje de programación. Otra vez, un algoritmo es independiente de todo lenguaje y ordenador en el que queramos ejecutarlo. Lo podemos llevar a cualquier otro lenguaje, a cualquier otro ordenador. Esa es la diferencia primordial que existe entre los dos. Así que, eh, bien ahí los que respondieron la opción uno. Los que respondieron la 3 no se preocupen, es algo que a veces se confunde, al menos cuando estamos comenzando a programar, así que no es problema. Tengan en cuenta que si hablamos de un lenguaje en particular, por ejemplo, yo pude haber dicho, está escrito en Java, y ser más específico, ¿no? Esto de aquí estaremos hablando ahora de un programa, estaríamos hablando de algo que es distinto a un algoritmo. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Revisen bien sobre qué concepto estamos hablando. Si hablamos de, otra vez, un lenguaje de programación en particular, de un conjunto ordenado y finito de pasos, estamos hablando de un programa. Si es independiente, como es este caso, ¿no? Si es independiente del lenguaje y del ordenador, es un algoritmo. No me explayo más en esto, no sé si quedó respondida la pregunta, por favor, consúltenmelo. Les estoy atendiendo. La asistencia, mientras tanto, disculpen. A ver, les muestro la siguiente pregunta y ahora les paso la asistencia. Disculpen. ¿Está? Entonces, eh, ¿cuáles de los siguientes datos son primitivos en Java, ¿no? O sea, ¿cuáles de los siguientes tipos son datos primitivos en Java? Tienen estas tres opciones, ¿no? Van a ver que algunas no coinciden, ¿no? E identifican a objetos complejos, o sea, tipos de datos complejos del lenguaje. Díganme sus respuestas, yo hasta eso le genero la clave. Denme un segundo. Dos, tres, dos, perfecto. Bien, ahí les dejo la clave de la asistencia. Bueno, la mayoría está entre opción 2 y opción 3, ¿no? Esto ya lo están descartando, supongo que se han dado cuenta. Aquí estamos hablando de tipos de datos integer, double y float, ¿no? Estos son, cuando hablamos de tipos de datos en su momento, decíamos que todos los datos primitivos en Java, que son 8, por si quieren saberlo, por si quieren recordarlo, siempre son, si hablamos de datos primitivos en Java, el número exacto es 8, esos son los tipos. Aquí las tres opciones tienen 8 tipos de datos, así que van a tener que saber identificar cuáles son primitivos y cuáles no, pero bueno, en concreto, en la opción 1, integer, double con D mayúscula y float con F mayúscula son objetos, ¿no? Son tipos de datos compuestos. Vimos que concretamente se conocen como wrappers y son tipos de datos particulares. Nos permitían, por ejemplo, trabajar con array list. Pero bueno, los tipos de datos primitivos siempre comienzan todos en minúsculas, como pueden ver. Entonces, fuera de eso, ¿qué es lo que nos permite descartar la tercera opción como válida, ¿no? Tenemos boolean, que sí es un dato primitivo. Tenemos char, short, int, long, double y float. El único dato que no es primitivo acá es string. String es un dato compuesto. Recordemos, string nos permite crear cadenas de texto. Cadenas que están delimitadas por una doble comilla, ¿no? Por ejemplo, la palabra hola. Entonces, esto de aquí es una cadena de texto. Podría ser cualquier palabra, ¿no? Entonces, todas y cada una de ellas, todas y cada una de las letras o caracteres concretamente, pertenecen a otro tipo de dato.
Concretamente, char, cuando hablamos de un tipo de dato char, hablamos de una cadena individual, ¿no? Por ejemplo, una letra, un carácter en realidad, minúscula en mayúscula, ¿no? Entonces, estos son diferentes valores que yo podría tener dentro de un char. Y concretamente, un string es una composición de esto, ¿no? Es una secuencia de caracteres. Es una cadena de texto compuesta. Justamente por eso, string no es un dato primitivo. Es un, otra vez, tipo de dato compuesto. Es un objeto en concreto. Así que bien los que respondieron la opción 2. La opción 3 se descartaba por esto, justamente string era el único tipo de dato que no es primitivo. Sé que lo usamos muy a menudo, pero que tenga esa utilidad no quiere decir que sea primitivo, ¿no? Tiene sus diferencias. Hay que manejarlo como si fuera una entidad, justamente. Como si fuera, disculpen, como si fuera una abstracción de un objeto real. Otra vez estaríamos hablando de algo que pertenece al paradigma orientado a objetos. En concreto, les dejo aquí un esquema de tipos de Java, ya lo habíamos visto antes, pero bueno, aquí bueno, pueden visualizar fácilmente, estos son los 8 tipos de datos primitivos que están en Java. Eh, Concretamente, qué es lo que define cada uno de ellos, cuál es el tamaño que ocupa en la memoria y cuáles son los posibles valores que tienen definidos todos ellos. También aquí les dejo los tipos de objetos o los tipos de datos compuestos o complejos de Java. Uno de ellos, los string, que es lo que habíamos analizado hace un momento. También tenemos los que pertenecen a bibliotecas, o sea, están previamente, alguien ha definido estos datos compuestos. Otra vez, string, por ejemplo, scanner, que lo utilizamos para ingresar cosas por teclado, los array lists que utilizamos para coleccionar datos, y muchos más, ¿no? Hay muchísimos tipos de datos que Java nos provee, tipos de datos compuestos, ¿no? Así a su vez también nosotros podemos definir nuestros propios tipos de datos. Hemos visto creando clases, podemos definir objetos compuestos otra vez. Un objeto de la realidad podemos abstraerlo y determinar cuáles son sus características y comportamientos. Eso es lo que hemos estado viendo en todo el módulo 2, pero bueno, estos serían los que definimos nosotros. Esto es lo que los objetos compuestos o los tipos de objetos que están predefinidos en Java. Luego tenemos los arreglos también. Los arreglos son tipos de datos compuestos también o complejos eh, que también nos provee Java justamente. En concreto, los arrays tienen una particularidad, no poseen comportamiento. O sea, son un tipo de objeto que no tiene comportamiento en sí. Sí tienen atributos como ser el tamaño, length. Disculpe, no sé si lo estoy escribiendo, creo que es al revés. Perdonen. Pero bueno, o sea, la cantidad de elementos que contiene un arreglo, ¿no? Esto ya lo hemos utilizado varias veces. Y bueno, y algunos particulares que son los wrappers, que son estos de acá. Byte con B mayúscula, short, integer, long, float, double, character y boolean en concreto, ¿no? Similares a los nombres de los primitivos, pero no los vayan a confundir. Otra vez, estos son datos primitivos, o sea, no poseen atributos. Su representación es el mismo número o el mismo valor que almacenamos dentro de ese tipo, dentro de una variable de este tipo, y no poseen comportamiento asociado. O sea, no tienen ninguna forma de definir por sí mismo una operación. No pueden realizar una tarea por sí mismo. Requieren de otro tipo de dato del mismo conjunto para poder realizar alguna operación en concreto, ¿no? Sumar dos números enteros, sumar dos números reales, multiplicar dos números reales, etc. Entonces, lo mismo con los caracteres, con los tipos de datos char y boolean, no poseen comportamiento propio. Requieren de un operador y de otro tipo, de otra variable del mismo tipo de dato para realizar un comportamiento en concreto. Los graphers, no. Los graphers contienen atributos y comportamientos que se asimilan a los que están en los datos primitivos. Son objetos otra vez, no vayan a confundirlos. Es muy fácil diferenciarlos también porque todos comienzan con mayúscula. Todos los graphers o envoltorios comienzan con mayúscula, ¿no?
Bueno, continúo, otra vez esto les va a quedar para ustedes en el Drive y bueno, van a tener la clase grabada, así que pueden repasarlo o me pueden volver a consultar por ello, no hay problema. Muy bien. Siguiente pregunta. Eh, disculpen, no sé si hay una consulta. A ver, aquí preguntan qué es un driver, perdón. Perdona, en concreto, ¿a qué te referís, Luis? Hay varios tipos de drivers, ¿no? No sé en qué No, no, ámbitos. profe, le preguntaba por el tema de si me puede pasar el link del driver o lo sube, del drive o lo sube a todo esto ahí al drive Ah, de ya, programadores. ya, Disculpe. ya. No, no, me refería a la nube. Eh, sí, 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 se los comento, en un momento se los paso. A ver, denme un segundo, ya que hoy es una clase un poco más de consulta, ¿no? Es menos formal. Bueno, a Drive, por si alguien nunca entró a Drive, me voy a desloguear un segundo. Tengo varias cuentas logueadas. Bueno, con el enlace que yo les dejé, que en un momento se los vuelvo a compartir, ustedes simplemente van a poder visualizar lo que está en Drive, ¿no? O sea, la primera vez, bueno, lógicamente entran a Drive, lo buscan en Google o en el buscador que sea que tengan, ¿no? Mozilla, disculpen, Mozilla, Opera, Chrome, etcétera, ¿no? Y bueno, y les va a pedir que tengan una cuenta de Google, esto creo que lo poseen todos. Hoy en día creo que no hay nadie que no tenga una cuenta de Google creada, pero bueno, crearla no es más que resolver un formulario, ¿no? Y poniendo sus datos. Una vez que la tengan, ingresen con esa cuenta. Disculpen, mi contraseña. Ahí está. Bueno, y una vez tengan eso, van a tener una interfaz como esta, ¿no? Pero esto de acá va a estar vacío porque no van a tener archivos más que el que yo les estoy compartiendo. Y bueno, en concreto, la carpeta que yo les estoy compartiendo es esta de aquí. Disculpen, les voy a volver a enviar el enlace para los que lo necesitan. Copiar. Ahí está. Bueno, en concreto yo les dejé para lectores simplemente. O sea, no van a poder editarlos, solo los pueden descargar y demás. Eh, pero bueno, aquí tienen bibliografía que ya les fui dejando por si nunca han visitado el Drive. Eh, también estos lo comparten con la Comisión M1, pero bueno, aquí tienen también las clases grabadas que todavía no están en YouTube por si quieren verlas desde antes. Les recomiendo que entren esta semana porque por ahí no se sube una clase a tiempo antes de que rindan, lo pueden ver acá también. Y nada, está todo dividido por clases, están todos los proyectos que subimos. Aquí mismo les voy a dejar la diapositiva de hoy, ¿no? Em, nada, para comentarles solamente, por si nunca se pasaron por Drive. Listo. Bueno, volvemos a la diapositiva. Concreto, les había hecho esta pregunta. Una vez ya hablamos de tipo de datos, ¿no? Ya habíamos visto cuál era la respuesta correcta, la opción 2, los tipos de datos primitivos. También les podríamos preguntar, por ejemplo, eh, hacer referencia no a los datos primitivos, sino hacer referencia a objetos, ¿no? Podríamos hacer la pregunta opuesta, les podríamos dar un grupo de tipos de datos que hagan referencia a objetos, ¿no? O sea, a clases en concreto, por ejemplo, string, scanner, eh, algún, eh, alguna como array, por ejemplo. Disculpen, array lleva doble R. Entonces, pueden tener una pregunta análoga a esto, complementaria, ¿no? ¿Cómo difieren cuáles son tipos de datos compuestos o complejos, ¿no? Objetos o clases en concreto. Estaríamos eh,
aquellas opciones en las que tengan los tipos de datos primitivos, bueno, son opciones que no son correctas, ¿no? Entonces, podrían encontrarse con algo así también en el examen. Yo les doy las posibilidades, ¿no? Ustedes ya tienen que, con su criterio, tienen que aprender a diferenciar entre ellas. Otra vez, la tabla está aquí, no es muy compleja, en realidad, si aprenden los tipos de datos primitivos, por descarte los otros son complejos, ¿no? Entonces, nada. Continúo. También pueden tener preguntas de este estilo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando se ejecuta este programa? O sea, ¿qué va a mostrar? ¿Cuál es la salida de un programa en concreto? Como ven, tienen un método main, un método principal, y aquí pueden ver un programa implementado en Java, ¿no? Entonces, lo que nos pregunta, o sea, lo que nos ofrece esto como salida son las siguientes opciones. Esto de aquí, esto de aquí, ¿no? Estas 4 opciones. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la respuesta correcta? O sea, ¿qué debería mostrar? Objetos y clases no son iguales, Silvina. Disculpa, me quería referir a que son datos que no son primitivos, ¿no? Ya hemos visto qué diferencia hay entre objeto y clase. En un momento igual volvemos a repasarlo, así que no te hagas drama, pero bueno. Bien, bien, bien. Bueno, les doy un momento para que lo piensen. Otra vez, solo una es verdadera, ¿no? Solo hay una respuesta correcta. Bueno, solo para corregirles por si acaso, se va a mostrar este mensaje y luego va a mostrar alguna de estas secuencias de números, ¿no? Dicen la opción 3, la opción 2, 4, ok. De momento estamos entre estas. 2, 3, 2, ok. Hay variedad, esta vez, ok. Bueno, eh, antes de darles la respuesta, vamos a analizarlo un poco. Entonces, en concreto, vamos a ver desde la primera sentencia, vamos a ver qué es lo que ocurre. Declaramos una variable n, no tiene ningún valor este n, o sea, no está inicializada, todavía no tiene nada asignado. En un momento le damos un valor. También tenemos una variable cont, que también es entera, ¿no? O sea, son números enteros, y este sí tiene un valor inicial, es 1. O sea, esta variable comienza en 1. Y tenemos una variable también llamada secuencia, que secuencia está inicializada en 2. Entonces, estas son las variables que tenemos de momento. Bien. Silvina ya nos está dando ahí un tip para resolver el problema. Bien, entonces, continuemos. Conocemos aquí cuáles son los valores iniciales. Ahora n es igual a 5, simplemente le doy un valor. Entonces ya sabemos cuáles son los diferentes valores que van a formar parte de este programa, ¿no? Entonces, aquí tenemos un bucle y esta es la parte importante. Aquí vamos a ver el punto crítico de nuestro programa. Vamos a ver cómo es que cambia, porque se van a repetir continuamente este bloque de sentencias que está acá. Entonces, concretamente, ¿qué va a pasar en cada repetición? Va a mostrar una coma y luego el valor que tenga secuencia en esa iteración. O sea, comenzamos con una coma siempre a mostrar valores. Entonces, por descarte, uno podría pensar, esta opción no es correcta, ¿no? Entonces, ya podemos saber fácilmente que la 1 no soluciona el problema. Continuemos entonces. Luego de eso, vemos que secuencia, o sea, el valor que tenga secuencia, se va a incrementar en 3. Por si alguno no recuerda,
secuencia igual a secuencia más 3 es equivalente a esta sentencia de acá. Las dos son equivalentes, ¿no? O sea, en la práctica ofrecen el mismo resultado. Entonces, lo que hacemos es básicamente para el valor que tenga secuencia en una instancia, en un momento en particular, lo incrementamos en 3. O sea, si secuencia, en primera instancia mostraríamos coma el valor de secuencia, que inicialmente es 2, ¿no? Entonces, ahí vemos este coma 2, y luego incrementamos secuencia, o sea, ahora secuencia vale 5. 2 más 3. Todo acá. Entonces, ahí vemos que qué valor va a tener para la siguiente iteración, ¿no? Y además de incrementar secuencia, lo que hacemos es incrementar nuestra variable cont, que es un contador, ¿no? Por eso la llamé así, tal cual. Voy a borrar un segundo. Voy a dejar n igual a 5. Contador. Los valores iniciales los dejo aquí simplemente. Nueva secuencia 2. Entonces vamos a ver ahora cada iteración. Entonces, iteración, la primera iteración, ¿qué es lo que nos va a devolver? O sea, ¿cómo va a modificarse el programa? Bueno, primera instancia tiene una salida, o sea, muestra algo por la consola, y ya habíamos dicho que era coma 2, ¿no? Coma y el valor que tiene secuencia en ese momento. Luego modifica, disculpen, lo voy a llamar sec simplemente a la variable para ir agilizando, ¿no? Entonces se va a incrementar, o sea, ahora el valor actual de secuencia es 5, y luego también, además de esto, el contador se modifica, ¿no? O sea, contador ahora vale 2. Segunda iteración va a ocurrir, yo les pregunto, ¿ocurre en primera instancia? ¿Cómo lo sabemos? Hay que evaluar esta condición. Mientras el contador sea menor que n, o sea, mientras, en este caso el contador, ¿cuánto vale? 2 es menor que n, ¿qué valor tiene? 5, ¿no? Entonces, 2 es menor que 5, sí, entonces volvemos a repetir. Entonces sí ocurre la segunda iteración, sí se repite esto. Entonces tenemos que sí vamos a mostrar esto de acá. Entonces, otra vez volvemos a ejecutar el print, ¿no? Tenemos una salida por la consola y mostramos, coma, y el valor de secuencia en ese momento. ¿Cuánto vale secuencia? ¿Cuánto vale la variable secuencia? 5, porque fue modificada en la iteración anterior, ¿no? Luego el contador se modifica otra vez. Disculpen, antes de modificar el contador, modificamos secuencia, ¿no? O sea, secuencia ahora vale 5 más 3, ¿no? O sea, ahora vale 8. Y el contador se incrementa. Entonces, ya varios se deben estar dando cuenta que esto de acá también es erróneo, ¿no? Esto ya habíamos eliminado por descarte, la primera, la segunda también, al analizar vemos que no se está mostrando el patrón que queremos, ¿no? O sea, mostramos coma 2, mostramos coma 5, próximamente, ¿qué vamos a mostrar? Coma, el valor de secuencia. Secuencia vale 8, entonces vamos a mostrar coma 8. O sea, se está siguiendo este patrón. Y este patrón de acá. O sea, ambos siguen la misma idea, ¿no? Lo único que cambia entre la opción 3 y la opción 4 es el punto de parada. Uno termina en 11 y otro termina en 4. O, visto desde otro punto de vista, este itera 5 veces, una para el valor 2, otra para el valor 5, otra para el valor 8, otra para el valor 11 y otra para el valor 14, ¿no? Y este itera 4 veces, para 2, para 5, para 8 y para 11. Entonces vemos que, sabiendo también cuántas veces se cumple esta condición, podemos descartar la última opción, podemos elegir cuál es la opción correcta. Entonces, ya para los que habían elegido opción 3, opción 4, ya vamos cerrando un poco la idea, pero bueno, ahora establezcamos cuántas iteraciones vamos a tomar en cuenta, ¿no? Mi contador tiene que ser menor que n, ¿no? O sea,
¿En qué momento paramos? ¿En qué momento deja de ocurrir esto? Bueno, entonces establezquemos cuánto puede valer cont de primeras. Cont en todas las iteraciones se incrementa en 1 solamente, entonces es fácil de verlo. Primera iteración, la variable cont, o sea, el contador va a valer 1, es normal, y va a ser incrementado, ¿no? Segunda iteración, o sea, la segunda vez que evaluamos, la segunda vez que preguntamos esto, contador es menor que n, ¿cuánto vale? Vale 2, ¿no? Porque hemos incrementado una vez. Entonces, tercera iteración, volvemos a evaluar esta condición y preguntamos, ¿cuánto vale cont, no? O sea, fue incrementado en la instancia anterior, ahora vale 3. Cuarta iteración, ocurre, ¿qué es lo que preguntamos? Valor modificado, o sea, el contador incrementando en 1, 4 menor que n vale 5, ¿no? N es estático, o sea, en ningún momento lo tocamos, más que para darle el valor inicial. Vemos que eso no ocurre, ¿no? 4 no es menor que 5. O sea, vemos que, disculpen, vemos que esta condición se sigue manteniendo, ¿no? O sea, 4 sigue, el valor de cont, de la variable cont, sigue siendo menor que n. Todavía estamos aquí. O sea, si ocurre esta iteración. Para estos valores de cont, sigue ocurriendo todo, ¿no? Pero vemos la siguiente iteración, vamos a preguntar, el contador se va a incrementar, ¿no? O sea, va a valer 5 y va a decir, 5 es menor que 5. Y no, ¿no? 5 es igual que 5, es exactamente igual. Son valores idénticos. Por lo tanto, esta condición no se cumple. Entonces, la quinta iteración jamás ocurre. Jamás se realiza. O sea, esta secuencia de sentencias, este bloque de sentencias, no se repite. Entonces vemos que solo hay 4 iteraciones válidas, por lo tanto, solo mostramos 4 valores en concreto, ¿no? Disculpen, esto de acá. Entonces mostramos coma 2, coma 5, coma 8 y coma 11. Entonces, simplemente vemos que esto no se puede realizar para los valores que nos están estableciendo. Entonces, respuesta correcta, la 4, para los que lo veían venir. Si bien visto ahí, Emilio. ¿Cuándo podría darse este caso? Si yo hubiera dicho que la condición es que el contador sea menor o igual, ¿no? O sea, yo estoy diciendo que el contador puede valer 5, ¿no? Porque 5 va a ser igual a 5, ¿no? O sea, va a cumplir esta condición. Si yo hubiera dicho contador, mientras el contador sea menor o igual que n, entonces seguimos repitiendo, ¿no? ¿En qué caso se rompe esta condición? Cuando el contador vale 6, ¿no? 6 es estrictamente mayor que 5. O sea, es estrictamente mayor que este valor. Entonces, ese era un caso. En ese caso, si tuvieran esa pregunta, esta sería la correcta. Pero bueno, vemos que no es así, ¿no? Entonces, respuesta 4 la correcta. No sé si a alguno le queda alguna duda. O sea, lo hemos analizado paso por paso, pero por ahí alguien no lo ve todavía. Bien. Bueno, así que como recomendación simplemente, si tienen este tipo de ejercicios con bucles, en concreto, ya sea con un while o con for, ¿no? Vean cuántas veces se repite una secuencia de sentencias. O sea, vean cuántas iteraciones hay y bueno, lo pueden contabilizar así como hice yo, ¿no? O sea, establecen una iteración, 2 iteraciones y ven cómo se modifican sus variables o qué es la salida que ustedes tienen a través de la consola, en todo caso, ¿no? Qué es lo que se muestra en cada instancia, o sea, qué es lo que pasa en estos bloques, cómo es que cambia el código. Exacto, Joana. Hacer una prueba de escritorio. Muy bien. Eh, Solo como una pregunta adicional, ¿qué pasaría ahora si yo en lugar de mostrarles este código, ¿no? No les mostrara esta sentencia de acá. ¿Qué debería mostrar?
¿Qué es lo que piensan que me va a mostrar? Joana dice que es un error. Javier dice es la opción 2. Muy bien, a ver. No sé qué piensa el resto. Bien. Bueno, veo que hay un par que lo tiene bastante claro. Esto, si yo no modifico la variable cont, o sea, si yo no modifico el contador, este valor se mantiene estático, entonces voy a tener un bucle infinito, ¿no? Porque si el contador no se modifica, o sea, si contador vale 1 siempre, cada vez que yo pregunte por si el contador es menor que n, esto siempre se va a cumplir, ¿no? Porque el contador va a valer 1 en todos los casos. Y 1 siempre es menor que 5, ¿no? O sea, esto siempre es verdad. Como esta condición siempre es verdad, entonces yo repito infinitamente este bloque de instrucciones. O sea, todo el rato mostraría coma y el valor que tenga secuencia, ¿no? Coma 2, coma 5 porque incremento, ¿no? Coma 8, coma 11, coma 14, coma 17 y así continuamente. Disculpen, acá es coma 20. Así voy a repetir esto continuamente hasta que me quede sin memoria. De hecho, se los voy a mostrar. Vamos a ir un momento a Eclipse. Disculpen. Estamos aquí justamente. Voy a copiar este programa. Bueno, en primera instancia les muestro, este es el programa inicial que teníamos, ¿no? Vamos a ver que se cumple lo que habíamos establecido. Habíamos dicho, lo que mostramos es coma 2, coma 5, coma 8 y coma 11, ¿no? Era la opción 4. Obviamente mostramos este mensaje también, pero lo que queremos saber es qué es lo que pasa dentro del while. Entonces, perfecto los que respondieron 4, ¿no? Yo les había dicho ahora qué pasaba si quitaba con, yo tenía un bucle infinito. Ejecutemos esto y bueno, ustedes van a poder ver que esto me sigue mostrando valores de manera indeterminada. Y aquí, bueno, pueden ver que está el botón para detener la ejecución, ¿no? En realidad, si yo no le hubiera dado esto, si yo no le hubiera dado este botón de terminar, ¿no? De detener la ejecución de mi programa de manera forzosa, esto hubiera continuado y continuado hasta que yo me quede sin memoria. Y bueno, si yo me quedo sin memoria, se acaba la clase, ¿no? Así que paré, de momento lo voy a detener, ¿no? Em, pero bueno, como ven, llegué hasta disculpen, no, hasta 1.227.098. Fui sumando de 3 en 3 y llegué hasta más de 1.000.000. Es enorme, como pueden ver. Y esto va a seguir así continuamente. Bien. Entonces simplemente voy a cerrar esto. Vamos a dejar la sentencia de count. Y continuemos. Muy bien visto los que tomaron en cuenta esto. Entonces tengan cuidado. Podría ser que ustedes tengan una condición que permita un bucle infinito, ¿no? O sea, un programa que esté mal diseñado. Entonces, respuesta correcta, ¿qué voy a mostrar? Yo voy a mostrar, yo voy a tener, podrían aparecerles un bucle infinito, ¿no? Eh, por si alguno se lo pregunta, ¿cómo se llama el error este cuando te quedas sin memoria? Es un error muy conocido también, alguno quizás ya lo sabe, o ya lo probó alguna vez en su vida. Es stack overflow. Cuando te quedas sin memoria, ese error se conoce como Stack Overflow. Tiene una razón de ser y es por cómo se estructuran los programas en la memoria. En algún momento podemos llegar a verlo si quieren. Es un detalle simplemente, pero bueno. El tipo de error en concreto cuando tienes estos bucles infinitos es Stack Overflow. Yo tengo bastante memoria así que en mi ordenador, así que bueno, esto lógicamente no va a terminar tan rápido. Pero bueno, continuemos entonces. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son operadores lógicos?
¿Cuál de estas tres opciones es la correcta? Hay varios tipos de operadores dentro de Java, varios tipos de operadores definidos que permiten realizar, lógicamente, operaciones sobre un grupo compuesto de datos, ¿no? ¿Cuáles son los lógicos? Yo les pregunto. Bien, bien, bien. Lo tienen claro. Me gusta, me gusta. 2, correcto. Esta es la opción correcta. Bien, aquí no fallaron. Por si acaso, si alguien lo duda, o por si no lo tienen claro, estos son los aritméticos, ¿no? Perdón, aritméticos. Estos son los lógicos. Y estos de aquí son los relacionales. Entonces, estos nos permiten operar valores numéricos, o sea, enteros, reales, caracteres también incluso. En realidad nos van a permitir hacer la operación suma, resta, producto, cociente, esta es división entera, ¿no? O sea, nos van a permitir hacer una operación en concreto para un grupo o para un tipo de dato determinado. Los operadores lógicos lo que nos permiten operar justamente son valores booleanos. O sea, yo tengo que tener un tipo de dato boolean. O sea, yo necesito un valor true o false, ¿no? Y operarlo a través de uno de estos. Por ejemplo, yo podría hacer true, ampersand, ampersand, true. Yo podría hacer también, por ejemplo, false, ampersand. Disculpen, vamos a ver otro operador. O true. Bien. Entonces, podrían tener operaciones de esta índole. O simplemente este operador de aquí, este es el negador, ¿no? Esto es operador AND, este es operador OR, y este es operador el negador. Que estos operadores, como pueden ver, AND y OR son binarios, o sea, necesitan uno operando de un lado, o sea, un valor booleano de un lado, y otro valor booleano de otro lado. Y luego van a necesitar, y bueno, para ambos se realiza ese caso, ¿no? ¿Qué devuelven? O sea, ¿cuál es el resultado de esta operación? Otro valor booleano, otro booleano. ¿Qué valor booleano? Depende de la operación, ¿no? Depende de si es una operación AND o si una operación OR. ¿Qué es lo que hace el negador? Bueno, invierte el valor booleano del que estemos hablando. Negar true, ¿qué resultado obtenemos? False. Negar false, ¿qué resultado obtenemos? Lógicamente lo opuesto, ¿no? True. O sea, simplemente invertimos los valores en concreto. Entonces, bien visto ahí. Están atentos varios, la gran mayoría al menos. Podrían tener este tipo de preguntas también, ¿no? ¿Qué otra pregunta les podría parecer? Bueno, alguna pregunta análoga, ¿no? Podrían tener, en vez de preguntar por operadores lógicos, yo podría preguntar cuáles son los operadores relacionales, ¿no? Entonces, respuesta correcta, la 3, ¿no? Podría preguntar cuáles son operadores aritméticos. Entonces, esta sería, la respuesta 1 sería la correcta. Pero bueno, veo que lo tienen claro, así que no creo que sea el problema. Si alguno quiere ver un ejemplo en concreto de esto, podemos hacerlo, no hay problema. Si no, continúo, ¿no? Igual hemos visto ejemplos, ¿no? Así que, nada. Em, bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es la salida para la siguiente sentencia, no? O sea, ¿qué me debería mostrar en la consola este print de acá? Opción 2, opción 2. Alguien dice opción 4.
2, 2. Bien, bien. Bueno, veo que la mayoría lo entendió bastante rápido, pero bueno, vamos a resolverlo porque he visto que ahí alguien se equivocó, así que intuyo que la duda está. Vamos a ver. Entonces, voy a copiar aquí. Siso. System.println y vamos a poner la expresión 1 más 3 menor que 4, ¿no? Esta es la expresión. Y bueno, si ejecutamos, los que eligieron la opción 2 están en lo correcto. Esto me devuelve false. Esto está perfectamente visto por ustedes, pero bueno, alguien respondió y no está mal, o sea, están pensados también las respuestas para que haya lugar a la duda, ¿no? O sea, para que si no tienen claro ese concepto, caigan en este error, ¿no? Pero bueno, aquí lo que pensó, imagino la persona que respondió a esto fue, resuelvo esta operación, ¿no? O sea, 1 más 3 es 4 y muestro esta comparación. Pero sin importar lo que pase, sin importar cómo es que nosotros queramos ver esto, esto es una sentencia compuesta, o sea, es una operación combinada. Yo debo resolver todas y cada una de las partes de esta operación. O sea, yo debo resolver 1 más 3 y luego debo resolver menor que 4. Entonces, primero, bueno, 1 más 3 es 4, ¿no? Obvio. Y luego resuelvo el resto de la operación. O sea, tenemos una sentencia compuesta o una operación combinada, ¿no? Como vemos comúnmente en aritmética. Entonces, resultado de esto, todos lo dijeron, 4 no es menor que 4, es exactamente igual. Entonces, esta es una operación relacional, ¿no? Las operaciones relacionales nos permiten establecer una expresión o un valor, ¿no? En concreto, y establecer qué tipo de relación tiene uno con el otro. Uno es menor que el otro, uno es mayor que el otro, son distintos, son iguales, etc. Otra vez, por la pregunta anterior, creo que lo tenían bastante claro. Entonces, el resultado de esta operación relacional es falso, ¿no? Es falsa esta afirmación. 4 no es menor que 4, es exactamente igual. Entonces, ¿qué vamos a printear? Finalmente, el resultado de esto es falso, ¿no? Entonces, yo haría disculpen, system.out.print del valor falso. Entonces, por consola, lógicamente, me va a mostrar false, porque la representación como cadena de texto de un valor booleano es el mismo valor booleano. O sea, la representación como una cadena de texto del valor falso es falso. La representación de true es true. ¿Se entiende entonces, no? ¿Qué es lo que debo hacer yo? Yo debo resolver toda la operación, toda la sentencia compuesta paso por paso, siguiendo los órdenes de precedencia. Perfecto. Está bien. Bueno, creo que no es para más, ¿no? O sea, no es tan complejo el ejercicio, pero solo aclaro. Este es un poco más difícil, quizás algo antiintuitivo, así que me gustaría, ¿qué es lo que piensan? ¿Cuál de las siguientes salidas es la correcta? Bien. Un par dijeron la 1 y muchos la 2. Bueno, si alguien se lo pregunta,
esto es un complemento simplemente del ejercicio anterior, ¿no? También es una operación combinada, tenemos una sentencia compuesta. La única diferencia que existe entre esta de aquí y esta de aquí es que ahora hay tipos de datos distintos. Aquí yo estoy operando números enteros y aquí estoy operando enteros y cadenas de texto. Entonces, hay una cosa más que tener en cuenta y es el conjunto en el cual vamos a tener nuestro resultado. O sea, ¿en qué conjunto cae el resultado de esta operación? Y es justamente ahí donde se han equivocado. Lamentablemente, la opción correcta es la 3 y es completamente antiintuitiva. Como pueden ver, eh, es algo que muchos deben estar pensando, ¿por qué me muestra, por qué debería ser esa la solución correcta? Y vamos a analizarla paso por paso, porque eh, justamente es algo que uno no lo pensaría, ¿no? Siguiendo la lógica común. Entonces vamos, es 9 más 5 más saludos, disculpen, más 2 más 2. Y el resultado de esto es 14 saludos 2, 2. 14 saludos 2, 2. Entonces, ahora todos deben estar pensando seguramente, ¿por qué si sumé esto de aquí, pero esto no? O sea, ¿por qué aquí tengo el valor 14 y aquí, bueno, aquí está saludos, ¿no? ¿Y por qué aquí no sumo 4? ¿Por qué no sumo 2 más 2? Eh, bien, Lucas ahí tiene la respuesta, lo vamos a ver paso a paso, pero Lucas nos dice, la suma de los primeros dos es un número entero, ¿no? O sea, 9 más 5 es un entero, y luego debemos sumar con un string. Esto es correcto, ¿no? Vamos a verlo paso a paso. Está bien lo que afirmó. Así que bueno, en primera instancia, bueno, al final vamos a tener que printar por consola, ¿no? Eso ya lo tenemos claro, pero debemos resolver primero lo que está aquí adentro. Entonces decimos 9 más 5 más, y esto queda pendiente. ¿Por qué esto queda pendiente? ¿Por qué esta sentencia queda pendiente? Porque en realidad, cuando ustedes operan, a lo sumo, las operaciones son binarias. O sea, tienen que resolver primero una operación entre dos elementos y luego van a continuar con el resto. Entonces yo primero digo, resuelvo 9 más 5. O sea, resuelvo la suma de un entero más un entero. Entonces aquí tengo, disculpen, voy a escribirlo acá. Aquí tengo entero más entero. Esa es la operación que tengo que realizar inicialmente. Luego voy a tener que hacer 9, disculpen, resultado de lo anterior, o sea, 14, más saludos. Y esto de momento otra vez lo voy a dejar así, lo voy a dejar pendiente. Porque otra vez las operaciones para un lenguaje de programación deben resolverse a lo sumo de manera binaria. O sea, solamente puedo operar dos cosas a la vez. Luego resolveré lo otro en su momento y siguiendo siempre los órdenes de precedencia, ¿no? Ahora yo digo entero más string. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ahora yo les pregunto, ¿en qué conjunto va a caer esta operación? Si yo tengo un número entero más una cadena de texto, ¿en qué conjunto cae? ¿En qué tipo de dato va a ser el resultado? Muy bien, aquí Mauricio, Carolina, Luis lo responden, está correcto. Lógicamente, el resultado también va a ser un string. Al operar una cadena de texto con un número entero, en realidad con cualquier otro número, su resultado tiene que caer dentro del mismo conjunto. O sea, al sumar en concreto, vamos a tener que el resultado también es una cadena. Entonces yo voy a tener 14 saludos más
la operación que nos quedó pendiente, ¿no? O sea, 2, perdonen, 2, y aquí vamos a tener otra operación pendiente. Entonces, otra vez, ahora tenemos que volver a sumar algo, que vamos a tener un string ahora con un entero, ¿no? Entonces, otra vez, misma pregunta, ¿qué pasa cuando operamos ahora en orden inverso un string con un entero? ¿Qué pasa cuando lo sumamos? Y bueno, lógicamente también va a ser un string el resultado, y esto va a ser 14, saludos, 2. Y finalmente vamos a traer la última operación que nos quedó pendiente. Entonces, un segundo, aquí vamos a tener un string más un entero. Entonces volvemos a analizarlo igual que antes, ¿no? Tenemos que el resultado final va a ser 14, saludos, 2, 2. Porque ahora yo no estoy sumando un número entero con un número entero. Yo estoy concatenando la representación que tiene ese número como cadena con otra cadena, porque esa es la operación que se realiza, ¿no? Esos son los conjuntos que tienen que, los valores de estos conjuntos distintos que tienen que operarse entre sí. Entonces, como el resultado va a ser una cadena de texto entre un string y un entero, ¿no? O sea, como el resultado también va a ser un string, entonces la respuesta cambia, ¿no? Es un poco antiintuitiva. Entonces, la mayoría pensó esto. Como pueden ver, hay una mezcla de los dos, ¿no? Aquí solamente estaría concatenando, aquí estaría operando y luego concatenando, pero hay que seguir un orden, hay que seguir hay que seguir las reglas que nos provee Java. Entonces, todas las operaciones, siempre, todas las sentencias compuestas, se van a resolver en este orden, ¿no? De izquierda a derecha y siguiendo las reglas de precedencia. O sea, primero resolvemos operadores unarios, luego resolvemos paréntesis, luego resolvemos producto y cociente, bueno, y está también la división entera, ¿no? Luego suma y resta, y luego todas las otras operaciones que vienen a ser relacionales, eh, lógicas, etcétera. Entonces, como pueden ver, en última instancia, yo lo que hago es, disculpen, lo voy a llamar CISO simplemente, para no escribir todo. O sea, hago un print de ¿qué? De 14, saludos, 2, 2. Esto es lo que muestro. Esta es la operación que realizo. Entonces, es lógico que esta sea la respuesta correcta. Como pueden ver, es algo que la mayoría se confundió, ¿no? O sea, eh, no les parece, no parece natural. Uno intentaría primero resolver todas las operaciones entre números enteros, o directamente interpreto todo como si fueran cadenas de texto, ¿no? Digo, esto lo tomo como si fuera el 9 una cadena de texto, esto como si fuera una cadena de texto, el 2 y el 2 también como cadena de texto, y simplemente concateno, ¿no? Intento hacer esto. Pero otra vez las operaciones siempre son binarias como mucho. O sea, yo solo puedo operar de a 2 en 2, de a pares. Yo no puedo tratar de resolver todo de manera inmediata. Eso lamentablemente no se puede. La programación otra vez es discreta y siempre debo tratar de ir de poco a poco. Siempre tengo que englobar, o sea, siempre tengo que seguir las reglas de precedencia e ir parte por parte. En realidad, en la aritmética también se cumplen algunas de esas reglas, ¿no? Hay ciertas propiedades dentro de la matemática que nos permiten llegar a resultados más rápido, pero aquí no existen, en la programación no existen esas propiedades como tal. No hay un camino directo. Siempre todo es discreto y hay que detenernos en cada punto de una operación. Por detrás siempre hay que realizar las operaciones parte por parte. Yo les voy a dejar, disculpen, yo les voy a dejar aquí toda la resolución parte por parte para que lo tengan también por si se lo olvidan o demás, pero tengan cuidado con esto. Aquí estamos operando eh, objetos, que son esta cadena, con tipos de datos primitivos. O sea, estamos operando elementos de conjuntos diferentes, si quieren.
Entonces tienen que tener cuidado en qué conjunto va a caer el resultado de esa operación, ¿no? Y cómo se resuelve parte por parte. Puede haber más ejemplos de esto también. También les dejo una tabla de operadores. Esta es la precedencia que existe. O sea, ¿qué operación se tiene que realizar primero? Bueno, primero están los incrementos, luego están los incrementos con postfijos, luego están los operadores unarios, que son estos de aquí, los operadores unarios. Unarios otra vez se refieren a que modifican solo un valor. O sea, como el negador, por ejemplo, el negador necesita un valor, o sea, un operando, y el operador es el negador, ¿no? O sea, niego un valor. Siempre modifico solo un valor en concreto. Todos los demás, pueden ver, son, son binarios. O sea, necesito dos operandos para poder tener un resultado. En el producto yo necesito dos valores que multiplicar, cociente necesito dividendo y divisor, y bueno, en el resto también, ¿no? Dividendo, divisor, y el resultado es el resto, no el cociente. Y bueno, el resto son bastante intuitivos, pero bueno, lo podemos analizar si quieren. Bueno, producto cociente resto, ¿no? Luego suma resta. Estos desplazamientos no los hemos visto, pero se los dejé por si acaso. Estos son muy concretos y se utilizan en programas muy específicos, más para optimización y demás se los suele usar. Pero bueno, en algún momento podemos llegarlo a verlo si lo quieren, pero se los digo de ya, es un tratamiento muy minucioso y específico, ¿no? Es programación más profunda. Luego están los operadores relacionales, de los que ya hablamos. Estos operadores que son de equivalencia también son relacionales, pero es un conjunto más específico. Es un conjunto, o sea, en realidad todos estos están dentro del mismo grupo, pero bueno, se toma una prioridad con los que son, con los que son de equivalencia. Bueno, y bueno, luego tienen los operadores AND, SOR y OR. En concreto, estos, otra vez, estos de aquí no los vimos, tienen que ver con, otra vez, programación eh, más delicada. No hemos visto ejemplos tan específicos, tan profundos, porque requieren de otros conocimientos que todavía no tenemos dentro de los temas que hemos visto. No creo que lo utilicen tampoco, salvo que quieran optimizar algo otra vez. Así que despreocúpense de esto. Pero bueno, en todo caso, a nosotros lo que nos importa son estos de aquí, estos, y bueno, y los lógicos que hemos establecido, ¿no? Eh, y luego están estos operadores especiales, pero bueno, son todos asignaciones. Son asignar un valor a una variable en concreto. Eh, Así que bueno, si tienen dudas sobre el orden en el cual se tiene que resolver una operación, bueno, pueden venir aquí. Y recuerden siempre, primero vamos a resolver lo que está entre paréntesis, ¿no? O sea, seguimos cierta lógica que viene ya de la aritmética. A pesar de que aquí todo es binario, hay algo que traemos desde la matemática. A partir de ahí es donde viene la programación, ¿no? Entonces, alguno podría pensar, también podrían tener algún ejemplo como este, disculpen, ¿qué pasaba? ¿Qué ocurría si al 2 más 2 final lo ponía entre paréntesis, ¿no? Lógicamente ahora el resultado va a ser distinto. Vamos a resolver primero lo que está entre paréntesis, o sea, primero vamos a resolver lo que esté en el paréntesis, digamos, más profundo, y luego vamos a ir resolviendo las siguientes operaciones, ¿no? Entonces, en este caso, primero resuelvo el paréntesis, o sea, primero establezco este 4, y me queda 9 más 5, más la cadena saludos, ¿no? Más este 4. Y bueno, y esto se vuelve a resolver como estábamos analizando inicialmente. Un número entero contra una cadena de texto y una operación queda pendiente. Finalmente tenemos una cadena, ¿no? Este era saludos más este 4, ¿no? Y por último tenemos una cadena con un entero operándose, entonces tenemos una cadena como resultado. 14, saludos 4, que es lo que tenemos acá.
una pequeña modificación del ejemplo que vimos, tengan cuidado de la precedencia de las operaciones y tengan cuidado también de el conjunto sobre el cual estamos trabajando, del tipo de datos que tienen los valores que se están operando. No mucho más. No sé si hay alguna pregunta de lo que hayamos visto. Por ahí, a ver, Silvina nos pregunta, ¿los unarios en qué se utilizan? Bueno, los unarios, no te das drama, los unarios, al menos, disculpen, los unarios se utilizan para cuando solo querés modificar un valor en concreto. O sea, solamente querés cambiar, o sea, cuando querés modificar una sola variable y no querés tocar el resto. O un valor específico, ¿no? Por ejemplo, yo lo que puedo hacer es, tengo una, no vimos banderas todavía, pero ya vamos a llegar en su momento. Voy a tener boolean, flag, igual a, o por ejemplo, yo podría tener un semáforo. Un semáforo en rojo. Este semáforo solamente tiene verde y rojo, pero bueno. Y decir true. Entonces, hay operaciones. Aquí estoy respondiendo a una pregunta, ¿no? ¿Qué utilidad tienen los operadores unarios? Me preguntaron. Y bueno, yo podría tener una variable que necesite conocer su valor en concreto y necesite en algún momento preguntar por el estado de esa variable, ¿no? Entonces yo podría decir, por ejemplo, si si yo quiero simular el tránsito a través de un programa, ¿no? Yo podría decir cuánto tiempo, digamos, o qué va a pasar cuando mi semáforo no está en rojo. ¿Cómo sé cuándo el semáforo está en rojo, cuándo está en verde? Bueno, a través de esta variable. Y no necesito otra, ¿no? Yo no necesito, perdonen, yo no necesitaría dos variables. Yo no necesitaría una variable de semáforo rojo y semáforo verde, por ejemplo, ¿no? Aquí estoy otra vez estableciendo estoy diciendo que este semáforo solo tiene dos colores, o solamente son dos colores relevantes para mí. Amarillo y verde los englobo dentro del mismo, ¿no? Dentro del verde, ¿no? Pero bueno, para mí es fácil simular esto porque yo puedo decir, cuando el semáforo está en rojo, entonces, perdón, Canciso. Y acá pasan peatones, ¿no? Else, ¿qué pasa? Canciso. Aquí pasan vehículos. ¿Qué pasa si yo quiero invertir el orden? O solamente me interesa que pasen los vehículos y los peatones son parte de otro problema que a mí no me corresponde, ¿no? Yo puedo preguntar también por el valor negado. Entonces, yo digo, si el semáforo no está en rojo, o sea, si este valor, si el semáforo rojo está negado, que eso es lo que me interesa a mí, ¿no? O sea, me interesa el valor opuesto de esta variable, entonces a mí me sirve utilizar operaciones unarias. Me sirve utilizar el operador negador, ¿no? O sea, invierto el valor del semáforo. Entonces digo, si mi semáforo está en verde, no pasan peatones, por ejemplo. Lógicamente, en caso contrario, el semáforo está en rojo. Disculpen. Pasan peatones, vehículos circulando. Y aquí, caso contrario, o sea, si el semáforo sí está en rojo, o sea, esto no está negado, entonces simplemente dos ejecuciones diferentes en mi programa. ¿Qué determina qué valor tiene el semáforo? Bueno, se podría temporizar, ¿no? Tiene X tiempo el semáforo en rojo, luego X tiempo el semáforo no está en rojo, o sea, está en verde o en amarillo. Entonces uno puede simular esas situaciones. Y hay más situaciones en las que las variables booleanas no son útiles. Uno puede, vimos uno en concreto que tenía que ver con
con la determinación de números primos, nosotros podemos establecer una condición booleana, solamente tiene dos valores posibles, o sea, o es verdadera o es falsa esa condición, y a través de ella gestionar un programa en concreto, ¿no? Podemos tomar en cuenta cómo va a ser el comportamiento, cuál va a ser el flujo de ejecución de un programa. Entonces, solo respondo esa pregunta. No van a tener un ejemplo tan complejo dentro de un examen, dentro de este primer examen al menos, eso se los aseguro. Pero bueno, los operadores unarios no están porque sí, ¿no? O sea, nos sirven para muchas tareas. Cuando yo quiero modificar solo una variable, y solo una variable, ¿no? No necesito más de una para realizar una tarea, entonces ahí es donde los operadores unarios nos sirven de mucho. Lo mismo para realizar incrementos, por ejemplo. Disculpen, contador igual a 0. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero modificar el valor del contador? Me puedo hacer esto. Y bueno, puedo hacer la inversa también, ¿no? Que esta es más convencional. Esta es la operación que se usa más seguido, ¿no? Entonces, perdón. Esto también es operación unaria. Aquí ve. Y esto, bueno, también es una operación unaria, pero con un postfijo. Estas dos son unarias, como ven. Tienen más prioridad las operaciones unarias, y dentro de las operaciones unarias, las que tienen más prioridad de todas son las que tienen postfijos y luego las que tienen sufijos. Como más una variable, menos el valor de una variable otra vez, más el valor de una variable o menos el valor de una variable. Estas son más específicas, no las hemos visto y tienen que ver más con booleanos otra vez. También está este símbolo raro, disculpen, que es como el apóstrofe de la ñ, también es un operador, pero bueno, otra vez como su tratamiento es más puntual y en general no lo van a usar en los programas que vemos, no he hablado de estos dos, ¿no? Ni de bueno, de estos tres, perdón, de estos tres de aquí. Pero bueno, otra vez, la programación y en general Java es muy amplia, ¿no? Vamos por partes, si en algún momento necesitan alguna operación extra, la explicamos y no hay problema. Pero bueno, en general, para responder esa pregunta, son útiles en varios casos, cuando yo solo quiero tocar una variable. Yo aquí no necesito modificar más variables que contador, ¿no? O sea, si quiero incrementar su valor. Entonces solo utilizo una operación unaria sobre esa variable. Bueno, ahora sí, no me extiendo más, disculpen. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que piensan de este programa? ¿Qué debería mostrar? Tenemos una declaración, ¿no? Aquí hay un constructor de un string. Recuerden, string también es una clase, también pertenece a una clase, ¿no? O sea, una cadena de texto también es un tipo de dato complejo, o sea, hablamos de objetos. Y bueno, en concreto nos dice qué es lo que ocurre, o sea, qué debería mostrarnos esta comparación. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo comparo un objeto contra otro objeto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a interpretar Java? ¿Debería decir que es verdadero que estos dos objetos son idénticos? O sea, ¿me debería decir que son iguales o que no son iguales? ¿Qué es lo que pienso? Varios dicen la opción 3. Aquí Luis Emilio nos dice, deberíamos usar el comportamiento o el método compareTo para comparar ambas cadenas de texto. Está perfecto. Y bueno, otra vez, está perfecto aquí, no están diciendo nadie, al menos fue por esta opción de que son iguales, y es correcto, ¿no? Cadena 1, bueno, cadena secas y cadena 2 son entidades diferentes. Aunque tengan el mismo nombre, hablamos de objetos distintos, ¿no? Hablamos de objetos completamente diferentes. Lo mismo, nosotros hemos visto un ejemplo muy concreto de esto. Vimos, por ejemplo, la clase persona y decíamos,
pueden existir dos personas que tengan el mismo nombre, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no pueden existir dos cadenas diferentes que se llamen igual, ¿no? O sea, que tengan la misma designación, que describan la misma cadena de texto. Entonces, es un ejemplo similar, ¿no? Podemos tener entidades diferentes, pero que se llamen igual, por ejemplo. O sea, que tengan un mismo atributo exactamente idéntico. Otra vez, el ejemplo de la persona creo que es lo más típico, ¿no? Luis Emilio, aquí uno de sus compañeros, yo también Luis, los dos nos llamamos Luis, pero somos obviamente entidades diferentes, ¿no? Y utilizando las clases que hemos desarrollado, sabemos que son personas distintas. Entonces, hacer una comparación, utilizar el operador de comparación que nos provee Java, nos dice o nos permite interpretar cómo son esas entidades entre sí. Representan exactamente a la misma entidad, representan exactamente a lo mismo, al mismo objeto, y bueno, concretamente no, porque hemos utilizado una vez el constructor de la clase string, o sea, aquí declaré un objeto en particular, y aquí declaré otro objeto en particular. O sea, otra vez dos entidades diferentes. Entonces, si probamos este código, disculpen, vamos a hacer string cadena igual a new string. Aquí vamos a traer. Pude haber puesto cualquier nombre, ¿no? Yo puse string a secas, pero podría haberlo llamado text. String. Y luego decir si cadena es exactamente igual a cadena 2, entonces muestro son iguales. Caso contrario, son distintos o bueno, no son iguales, como muestro el ejemplo, ¿no? Entonces, si ejecutamos esto, como ven, me dice que no son iguales. Entonces, la opción correcta, en realidad, es la 2. No produce un error, no tenemos un error aquí, porque estamos comparando entidades del mismo conjunto, ¿no? O sea, estamos comparando un string con un string. Eso sí es válido, ¿no? También yo podría comparar una persona contra otra persona, pero puedo comparar esas entidades. Puedo comparar objetos de la misma clase, ¿no? Puedo comparar tipos de datos primitivos del mismo tipo de dato, ¿no? O sea, yo podría, por ejemplo, comparar, disculpen, ahora vamos a ver entero número 1 es igual a 10, por ejemplo, y tengo un entero número 2 es igual a 20. Entonces, yo puedo comparar también número 1 con número 2. También puedo realizar esto. Y bueno, y esto lógicamente nos dice que no son iguales, ¿no? Pero a final de cuentas los dos son del mismo tipo. Hay algo que yo no puedo realizar y es, por ejemplo, comparar un número con una cadena, ¿no? Yo no puedo comparar un número entero con un string, porque no tiene lógica la comparación, ¿no? No tiene sentido comparar una entidad que representa a una cadena de texto, ¿no? Con un número entero. Lógicamente su representación es distinta y por tanto no se puede realizar ese. O sea, yo no tengo con qué contrastar. No hay característica con la cual yo pueda contrastar y justamente por eso tengo un error. En ese caso, la respuesta 3 sí era correcta, ¿no? Si yo hubiera comparado objetos diferentes. Por ejemplo, si en vez de comparar una cadena con otra cadena, hubiera comparado, por ejemplo, una persona con una cadena de texto, con un string. Eso sí que no tenía sentido. Pero bueno. O un número, como es este caso, con una cadena de texto. Eso sí genera un error. Pero es perfectamente válido comparar dos entidades del mismo conjunto entre sí.
Que sean iguales, eso sí, tengan cuidado. Que tengan el mismo valor asignado. No quiere decir que ambos sean o representen exactamente a la misma entidad. Otra vez, el ejemplo más típico es utilizando la clase persona. Persona, vamos a llamarlo. Disculpen, no voy a borrar esto, simplemente voy a crear más. Persona 1, voy a llamar a new persona. Tener a Luis. Voy a poner 2 números nomás. Voy a crear una persona 2. Vamos a ponerle cualquier otro número que viva en otro lugar, ¿no? Entonces, lógicamente, yo puedo comparar a una persona contra otra persona, o sea, yo puedo comparar otra vez entidades, entidades del mismo conjunto, en este caso de la misma clase, ¿no? Del mismo modelo, pero lógicamente no me van a decir que son distintas, me van a decir que representan cosas diferentes. Y eso internamente, por si alguien se lo pregunta, es porque cada objeto en concreto, o sea, cada entidad en particular, sea cual sea, ¿no? Sea de persona, sea un string, sea cualquier, pertenezca a cualquier clase, todos ellos se almacenan en lugares de memoria diferentes. Pueden convivir dos entidades, otra vez, dos objetos en concreto en la misma dirección de memoria. Lo que se puede hacer es que ambas tengan la misma referencia. Pero otra vez, si dos cosas apuntan a la misma referencia, entonces hablamos de la misma entidad. Vamos a ver a lo que me refería. Le puedo decir persona, vamos a llamarlo yo lo que podría decir es esto, por ejemplo. Bueno, acá escribí mal iguales, perdonan. Ahí está. Entonces yo lo que puedo hacer, lo que sí puedo hacer en Java es, puedo crear entidades diferentes, pero lo que puedo hacer también es crear otra entidad que haga referencia al mismo objeto. O sea, puedo crear, si quieren, un alias de ese objeto, ¿no? Entonces, aquí vemos que Augusto también es, bueno, acá me equivoqué, esto es persona 1, ¿no? Augusto también es persona 1. Ahí está. O sea, este objeto Augusto es exactamente igual que la persona 1, ¿no? O sea, yo me llamo Luis Augusto, por si alguien no entiende la analogía. Entonces, es lo mismo que yo hable de Augusto que hable de persona 1. O es lo mismo que yo hable de Luis. Es lo mismo que yo hable de Luis y de Augusto, porque los dos representan a la misma entidad. Otra vez, aquí yo forcé a que ambos hicieran referencia a la misma entidad. Aquí, en el caso entre P2 y Luis, disculpen, entre la persona 2, que era Luis Díaz, yo aquí estoy claramente haciendo otra instancia, no estoy creando una nueva entidad. Aquí no. Aquí yo nunca utilicé un nuevo constructor, yo nunca le dije a Java, dame otra entidad que se llame Augusto, ¿no? Dame otra entidad que sea también una persona. Obviamente aquí estoy haciendo, no una copia en sí, pero sí estoy haciendo referencia al mismo objeto. ¿Se entiende este caso en particular? Perdón, profe, yo no termino de entender por qué el string cadena es distinto del string cadena 2, si tiene el mismo texto. Y en el ejemplo de int número 1 e int número 2, si los ponemos 10 y 10, obvio, tiene que dar igual, ¿no es cierto? Obvio. Claro.
No entiendo por qué al comienzo con los strings nos da que son distintos, no tienen la Vamos, misma... Sí, a ver, vamos a por ver un favor. ejemplo. Mira, disculpa, voy a dibujar una RAM aquí. Muy bien. Esto es algo importante. Mira, yo al utilizar, digamos que este es mi RAM, ¿no? Esta es mi memoria. Y tiene que ver con la forma en la que se almacena una variable en memoria. Es diferente almacenar un objeto que almacenar una variable de un tipo de dato primitivo, ¿no? Entonces, esto en concreto lo quiero hacer de anotar porque lo que se trata de modelar justamente son entidades diferentes, ¿no? Yo quiero decir que esta cadena, o sea, mi primer string, se almacene en algún lugar en memoria. Entonces, lo que se va a almacenar, en realidad, lo que va a almacenar cadena, no es el valor este que es texto, ¿no? Lo que va a almacenar, en realidad, es la dirección de memoria en la que está esa variable en concreto. O sea, imagínate, en mi memoria siempre comenzamos, en realidad comenzamos en 0. Algunos eligen graficar 0 aquí abajo, ¿no? O 0 aquí arriba. Depende, o sea, depende de cómo lo quieras ver. Pero bueno, digamos que yo comienzo 0 acá arriba, ¿no? Entonces, en alguna posición de memoria de justamente, valga la redundancia, de mi memoria, ¿no? De mi RAM, yo voy a tener almacenados datos. Yo voy a tener almacenados datos concretos. Ahora, en concreto, yo lo que tengo almacenado es la palabra texto, ¿no? Entonces, esa palabra texto se va a almacenar, por ejemplo, en una dirección 0, 0A, porque está en hexadecimal, o digamos 021 para poner algo, ¿no? O sea, en una dirección en particular. Entonces, cuando yo cuando yo instancio esta variable cadena y le doy este valor en concreto, lo que estoy diciendo es, cadena va a apuntar a esa dirección de memoria. O sea, va a apuntar aquí. No es que yo voy a almacenar ese texto dentro de ese objeto, porque dependiendo del objeto que estemos hablando, yo puedo tener más de un atributo, o sea, yo puedo tener más de una característica. Las cadenas de texto son sencillas, porque yo solo tengo una característica, yo solamente tengo el texto como tal, ¿no? O sea, yo tengo la cadena que quiero representar, ¿no? Entonces, de esta misma manera, yo podría declarar una nueva cadena. O sea, yo puedo declarar cadena 2. Entonces, este texto, que yo tengo acá también en el constructor, ¿no? Disculpen. Texto. Simplemente se va a alojar en otra posición de memoria, porque es otra vez otra variable. Entonces, aunque tengan el mismo valor, no quiere decir que hagan referencia a la misma cosa. Entonces esto puede estar, por ejemplo, en una posición 241, por poner otro ejemplo, ¿no? Entonces cadena 2, ¿a quién hace referencia? A esta dirección de memoria. O sea, me dice todo lo asociado a la cadena 2 está almacenado a partir de esta dirección de memoria. O sea, todos los valores o atributos o características están almacenados a partir de esa dirección de memoria. Lo mismo para cadena, ¿no? Yo estoy a partir de este punto guardando esas características. Entonces, no estoy diciendo al crear, aunque tengan el mismo valor, puedo hacer referencia a entidades diferentes, ¿no? Y esto, la analogía que hay en la realidad, ¿no? Vos podés tener un libro con una palabra, o sea, con una cadena de texto, y que esa cadena se repita continuamente en el libro, ¿no? Vos sabés que es la misma palabra, vos sabés que el texto es idéntico, ¿no? Pero está en porciones diferentes, y para nosotros esas son entidades diferentes, ¿no? Copias del mismo, si quieres. O sea, estamos diciendo que todo tipo de variable no Objeto, ¿no? primitiva, todo tipo de variable no primitiva, se comparan en función del lugar de memoria.
Exacto, no en función del valor que le hayamos asignado a esa variable no primitiva. exacto. Lo que está comparando aquí es si esta dirección de memoria internamente ya en lo más, en lo más profundo, ¿no? Java lo que hace es comparar las direcciones de memoria, o sea, está diciendo, esta dirección de memoria es exactamente igual a esta dirección de memoria. Eso es lo que diría, bueno, disculpen, si yo comparara if, bueno, en realidad en general sería cadena contra cadena 2, ¿no? O sea, esa sería la comparación. Es esta dirección de memoria, o sea, es 0.21, exactamente igual a 2.41, ¿no? Es exactamente igual y no, son distintas. Que en la analogía, en el paradigma orientado a objetos, para nosotros quiere decir, son entidades diferentes. O sea, en algún momento yo creé dos estructuras distintas, que casualmente se llaman igual, que casualmente almacenan la misma característica. O sea, que las dos tienen texto almacenado. Profe, Otra vez, consulta, o sea que si comparamos tres personas, deberíamos declarar tres strings. si comparas, disculpad, tres personas, Sí, y bueno, este sería un string, este sería otro string, o sea, son entidades diferentes, ¿no? Aquí estoy haciendo un caso muy concreto. A ver, disculpen, voy a borrar un poco porque esto está algo engorroso. lo que voy es que deberíamos poner string cadena 3 igual a new string texto o lo dejamos con dos nomás. No, si quieres comparar una nueva cadena, o la pones ahí explícitamente o declaras una nueva, ¿no? O sea, disculpen, voy a poner el caso que me están nombrando. Yo podría tener string cadena 3 igual a new string por ejemplo, texto 2, por poner algo, ¿no? Entonces, como vemos, esta también es otra entidad, pero se almacena en otro lugar de memoria. O sea, yo puedo tener en alguna otra posición de memoria, aquí, texto 2, que es también una cadena de texto, ¿no? Tiene una posición, por ejemplo, A0, por poner algo. Esto otra vez pongo A porque las posiciones son hexadecimales, o sea, no están necesariamente en base 10, están en base 16 en realidad, o sea, por eso es que tienen esta representación. Yo les puse, vamos a verlo disculpen, vamos a verlo con un número sencillo, por si alguno no conoce otras bases, ¿no? Pero bueno, en general puede estar, en general las direcciones de memoria están en base hexadecimal. Bueno, entonces, si yo tengo ahora cadena 3, otra vez, yo manejo la referencia, yo manejo la dirección de memoria. Entonces, al comparar nativamente las tres, o sea, si yo dijera, perdón, aquí están personas, ¿no? Si yo dijera, cadena es igual a cadena 2 y cadena es igual a cadena 3. Por ejemplo, esa podría ser mi condición, esa podría ser la pregunta que yo quiero analizar. Entonces, yo diría, son iguales, ¿no? O sea, las tres cadenas son iguales. Otra vez, ¿qué es lo que hago? Bueno, en primera instancia lo que estoy diciendo es cadena, o sea, la dirección, si quieren verlo muy en profundidad, ¿no? O sea, estaría diciendo, cadena es la dirección de el objeto cadena es exactamente igual a la dirección de cadena 2. O sea, estaría diciendo, este valor de acá es igual a este valor de acá. Y bueno, si son iguales, bien, entonces hablamos exactamente del mismo objeto, ¿no? O sea, en última instancia hablamos de la misma entidad. Lo mismo va a pasar con esto, aquí voy a comparar otra vez este valorcito contra este de acá, ¿no? O sea, cadena es igual a cadena 3. Eso ya es en profundidad. Por defecto, lo que hace Java al comparar dos objetos diferentes es ver sus direcciones de memoria. ¿Por qué es así? Porque la clase, disculpen, y ahora si recuerdan herencia, la clase, existe una clase que está por encima de todas, ¿no? O sea, todas las clases heredan de una clase en particular, esa clase se llama objeto, que es la clase
padre de todas las clases, digamos, es donde comienza la jerarquía, es la que permite crear nuevas clases. Esa clase en concreto, ese object, definió que la comparación entre objetos se realiza a través de la dirección de memoria. O sea, cuando uno compara un objeto contra otro objeto, lo que realiza, ¿cómo es que se realiza esa comparación? Bueno, a través de las direcciones de memoria. Si alguien quiere decir que no, yo no quiero comparar, por ejemplo, una persona contra otra persona a través de su dirección de memoria. Yo quiero comparar, por ejemplo, sus DNIs, que en principio son únicos, ¿no? Entonces yo tengo que redefinir ese comportamiento. Eso ya lo hablamos cuando vimos herencia, simplemente aplicaríamos una sobrecarga sobre ese comportamiento y redefinimos la comparación. Pero bueno, de manera nativa, que es a lo que va este ejercicio y a lo que queremos llegar, es que yo lo que realizo es comparación entre entidades diferentes. Sepan bien, en última, mediante el paradigma orientado a objetos, que lo que hago en este ejemplo, disculpen, al decir si cadena es igual a cadena 2, o sea, si dos instancias diferentes, que es lo importante, si son iguales, es lo que estoy preguntando, ¿no? En concreto, no son iguales. Estoy diciendo una instancia, un objeto en particular es distinto a otra instancia. Lo mismo pasa con las personas, lo mismo pasa con las otras cosas, ¿no? En concreto, bueno, Perdón, ¿sí? perdón, a ver si terminé de entender. Persona Luis es distinta a persona Augusto. Bien. ¿Es correcto eso? Disculpa, este es el único caso. Vamos a ver de vuelta el gráfico y te muestro qué es lo que está pasando. Otra vez, esta es la RAM. Y aquí tenés. Bueno, este es un objeto, esta persona, Luis y Augusto, ¿no? Son más grandes, ¿no? O sea, la entidad es diferente, ¿no? Entonces yo tendría Luis, tendría aquí el apellido, ¿no? Tendría, bueno, acá el documento y bueno, y tendría la dirección, ¿no? Me pone dir simplemente. O sea, tendría su domicilio, ¿no? Entonces, todo esto, a partir de alguna posición de memoria, vamos a decir que es 0, 10 para tener un valor de referencia, ¿no? Perdonen, está Luis, el objeto Luis, hace referencia a esa dirección de memoria. O sea, a partir de aquí están enumeradas todas tus características. Eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo hago Augusto es igual a Luis? Perdón, acá escribí Lucy. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en esta declaración? Bueno, yo aquí en ningún momento estoy definiendo nuevas características, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que Augusto va a ser una entidad diferente, que eso es lo que importa en el ejercicio, ¿no? O sea, yo nunca estoy llamando un nuevo constructor, o sea, yo no estoy instanciando una nueva entidad. Y si yo no estoy instanciando una nueva entidad, estoy haciendo referencia a lo que ya existe. ¿A quién estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia a Luis. O sea, estoy diciendo que Augusto apunta al mismo lugar al que apunta Luis. Este es el Ahora único sí, caso en el que ahora sí. en el que dos objetos pueden tener el mismo valor. O sea, es el único momento en el que dos objetos van a ser iguales bajo lo que nos dice Java por defecto, ¿no? O sea, en la comparación por defecto que nos establecen los objetos. O sea, si yo comparo a Luis con Augusto, como Luis definió una entidad en particular, pero yo al definir a Augusto no definí otra persona, o sea, yo no dije voy a crear una nueva persona, o sea, yo no llamé un constructor, en ningún momento se declararon nuevas variables, o sea, en ningún momento yo declaré nuevas características sobre ese objeto. Yo lo único que hice fue apuntar a la misma dirección de memoria, o sea, dije
las dos entidades son la misma. O, en otras palabras y en otra bibliografía, pueden encontrar que le puse un alias. O sea, lo puedo llamar Luis o lo puedo llamar Augusto, pero son la misma persona. Si quieren un Sí, apodo. entendí, gracias. Sí, Perfecto, ¿no? entendí. O sea, no usa más memoria que la que ya había. Por eso son iguales. Ujú, Ok, ok. O como decía Joana, no hay un constructor. Gracias. perfecto. Pueden ver, ahí son entidades diferentes. Pero bueno, espero que se entienda. No sé si han quedado dudas, disculpen de esto. Esto ya es algo más complejo, pero bueno. Eh, lo importante y lo resaltable del ejercicio, al menos el ejercicio, recuerden, trataba con cadenas, ¿no? Lo importante y que no necesitan saber cómo es, o sea, no necesitan saber cómo es que internamente se manejan estos objetos. Lo único que necesitan saber es, estoy declarando una entidad en particular, o sea, estoy llamando al constructor para este objeto en concreto, y aquí estoy llamando otra vez al constructor, pero para un nuevo objeto, ¿no? O sea, estoy diciendo, esta es una entidad y esta es otra entidad diferente. Eso es lo que nos quiere reflejar el ejercicio, a pesar de que tengan los mismos atributos, ¿no? Otra vez, con el ejemplo de persona, creo que era bastante más asequible. Dos personas se pueden llamar igual, o sea, dos personas pueden tener un atributo en común, pueden tener el mismo nombre, ¿no? Podrían tener también el mismo apellido, podría ocurrir. Podrían tener también la misma dirección. Por ejemplo, mi padre se llama Luis también y vive aquí también, entonces son coincidencias, ¿no? Hay características en particular que van a eh, hay formas en particular que van a permitir discernir cómo es diferente uno de otro, ¿no? O sea, podemos consultar, en vez de por el objeto en concreto, preguntar por una característica de ese objeto, ¿no? O sea, llamar a un método que permita realizar esa comparación. Por ejemplo, un getter, que nos diga cuál es el DNI de una persona, ¿no? En concreto. Pero bueno, espero que se haya entendido. Este ejemplo es algo más complejo otra vez, pero nada. Disculpen, voy a leer las consultas. Joana, no sé si se entendió, perdón. No llegué a ver en el momento en el que consultaste por el chat. Bueno. Mm, Bueno, igual les digo, esto que acabamos de ver es lo más complejo que les podrían llegar a tomar. Como ven, lo que hemos visto hasta ahora, o sea, es eh, trabajar solamente, tengan cuidado con los diferentes objetos que participan de una operación, o sea, objetos o tipos de datos primitivos, ¿no? Tengan cuidado de dónde caen los resultados de esas operaciones, en qué conjunto terminan. Eso es algo que sí deben tener bastante cuidado. Luego el resto va a ser preguntas teóricas en general, algún concepto puntual. Si han practicado, saben cuáles son los operadores aritméticos, van a saber también cuáles son los lógicos y los relacionales. Tampoco necesitan tener un criterio demasiado profundo, pero bueno. Un último ejemplo, disculpen. Si nos da más tiempo, les muestro otro, pero nada. ¿Qué es lo que piensan ahora de esta pregunta de acá? ¿Qué es lo que sucede cuando yo realizo este programita? ¿En qué valores va a terminar mi variable num y mi variable i? Num es una variable que es un número entero, que tiene valor 5, e i es una variable entera también, ¿no? Al finalizar este programita, o sea, cuando termina de iterar, luego de que se han repetido continuamente en este bucle esta secuencia, ¿no? Esta secuencia de sentencias, que una en concreto, ¿en qué valores termina i y en qué valor termina num? Mañana podemos tener otra clase, me preguntan, disculpen. Mañana tengo que dar clase a la comisión M1 por la mañana. Si quieren podemos tener una clase más corta por la tarde. Voy a ver si es que puedo conseguir una sala.
Si alguno por ahí quiere repasar bastante, bueno, creo que no va a haber problema. Por la tarde sería el mismo horario. Una clase adicional, ¿no? No voy a tomar asistencia a nadie, solo para repasar temas otra vez. Bueno, los que estén interesados, les voy a mandar un correo, estén atentos. Igual lo comunico por la mañana en cuanto me habiliten una sala, pero bueno. Una horita será nada más, ¿no? Y bueno, y el jueves también vemos otro repaso, vamos a hablar más de objetos y demás, pero bueno. Conceptos, herencia, polimorfismo. No, otra vez no les voy a dar nada más complicado que lo que vimos hace un momento de comparación de objetos. Disculpen, respuesta me dijeron, la primera me han dicho, sí, bueno, la primera establecen todos. No sé qué dice el resto, disculpen, no veo mucha variedad en la respuesta. Perdón, les doy un momento más, yo voy a copiar. Yo voy preparando el código. Bueno. Y bueno, la mayoría dice, bueno, todos respondieron la 1. Vamos a ver este ejercicio. Hizo. Disculpen, creo que no están viendo, no están viendo Eclipse, ¿verdad? No sé si lo pueden ver ahora. Internum. Y printemos. Bueno, al revés era la respuesta, ¿no? Primero podríamos ver el valor de I y luego el valor de no. A ver. Y comenzaba. Perdón, en un momento voy a la. Creo que copié algo mal. Voy a hacer que les dé un. Que esté ejecutando un programa diferente, ¿no? Ahí está bien. A ver si vuelvo a Eclipse. Ahí está. Perdonen, estaba. Ahí está. Estaba modificando algo que no era. Ahí está. Bueno. Y bueno, las respuestas entonces, la correcta sería que mi variable num, como ven, vale 1 al final de la ejecución, e i vale 5. Entonces, si vamos a la diapositiva, vemos concretamente, primero no es la respuesta correcta, entiendo por qué se han confundido, o sea, es normal, pero bueno, lo correcto sería i vale 5 y num vale 1. ¿Por qué i tiene que valer 5? Porque mi condición de parada es que i, disculpen, mi condición de iteración, o sea, la manera en la que yo continúo dando vueltas en este ciclo, es que i sea menor estricto que 5. O sea, i puede valer como es un entero y como comenzó en 1, ¿no? Yo estoy diciendo, i puede valer 1, 2, 3 y 4. Porque todos estos valores son menores que 5, ¿no? O sea, son menores que el límite que yo establecí. ¿Qué va a ocurrir? Cuando i valga 5, esto ya es falso, ¿no? Esta afirmación es incorrecta y es
y en ese momento va a ser igual que 5, y ahí termino. Y bueno, y en cada iteración ocurre algo en particular. Entonces, sabemos que al final de este for iba a valer 5, tiene que valer 5 porque es la única manera para romper esta condición, ¿no? Para salir de este for, no hay otra alternativa. Si valiera 4, entonces estamos dentro de uno de los valores válidos. Continuando entonces, ¿qué pasaría en la primera iteración? Y bueno, primera iteración simplemente el número se decrementa en 1, ¿no? La podríamos tener. Aquí primera iteración se va a decrementar en 1, ¿no? Entonces, inicialmente, perdón, num vale 5, primera iteración, modificamos, vale 4, segunda iteración va a valer 3, tercera iteración va a valer 2, cuarta iteración va a valer 1. Entonces, como vemos, simplemente este es el valor final. En la quinta iteración no pasa nada, no se repite esta secuencia de sentencias. Porque, o sea, no existe quinta iteración como tal. Y llega a valer 5 para evaluarse en esta condición y decir, bueno, yo ya no tengo que repetir más. Llegué al punto de parada de este for, ¿no? Llegué a la condición con la que termino de repetir. Así que bueno, esta vez era un pequeño error, ¿no? Podemos deducir aquí cuál es, que la respuesta correcta es la 3. No sé si queda alguno con la duda, por ahí no lo convencí con la explicación. Sí, yo no lo tengo claro. En la última iteración, donde i vale, i vale 4, incrementamos, i vale 5, y ahí no tendría que hacer la última resta, no tendría que ser número igual a 0. No. Lo que va a ocurrir es esto. Primero establecemos el valor inicial que tiene i, ¿no? O sea, i al inicio vale 1. Eso es lo que estoy diciendo al hacer esto de aquí, ¿no? Luego estoy diciendo, yo voy a repetir solo cuando esta condición sea verdadera. O sea, solo cuando i sea menor que 5. Entonces, antes de realizar esto, o sea, antes de realizar la secuencia de sentencias, podría haber más de una, en este caso solo es una, ¿no? O sea, antes de decrementar número en 1, yo primero debo evaluar la condición. Entonces yo digo, 1 es menor que 5, sí, es menor que 5. Entonces recién ejecuto o repito esta secuencia de sentencia, ¿no? O sea, recién ahí decremento a este valor número que está inicializado en 5. Entonces, decremento número, ¿cuánto vale número? Inicialmente vale 5. Entonces ahora número vale 4. O sea, ese es el resultado de haber iterado una vez dentro del bucle. Luego, ¿qué pasa dentro de los fors? Se incrementan, esos índices se van incrementando de cada iteración, ¿no? Entonces, cuando yo termino de repetir esa secuencia de sentencias, mi i se mueve, ¿no? Mi i se incrementa en 1. Entonces, ahora i vale 2. Entonces, otra vez, antes de realizar este decremento en la variable número, yo primero pregunto, 2, o sea, i es menor que 5, y sí, ¿no? 2 es menor que 5. Entonces, recién ahí vuelvo a decrementar. Entonces, como resultado, realizo la secuencia de sentencia, entonces ahí mi número se decrementa en 1, ¿no? Número valía 4, ahora vale 3. Terminé de realizar la secuencia de sentencias y Perdón. ¿No sería el orden al revés aquí en el for? ¿No tenemos que poner i igual a 1, incremente, o i igual a 0, incremente y después compare? Entonces sí paramos, porque ese es el orden real de lo que hacemos. Nosotros primero incrementamos y después comparamos. ¿Sí? entiendo a lo que te refieres. No, pero está perfecto lo que está diciendo. Entiendo que lo que confundiste aquí, o sea, y que es natural, ¿no? Uno pensaría que siempre se repiten en este orden en particular las sentencias. Pero recordá, por ejemplo, que esta inicialización solo ocurre una vez. O sea, yo no estoy diciendo
en cada iteración voy a inicializar la variable, porque eso es mentira. Yo le doy un valor, o sea, yo le doy un valor para comenzar solo la primera vez que llegué al for. Entonces, no quiere decir que yo realizo estas cosas en orden, ¿no? No quiero decir que cada vuelta del bucle yo voy a inicializar la variable, luego compararla, luego incrementarla. El incremento se realiza al final. El incremento se realiza luego de la última sentencia que se está repitiendo. Si querés ver tal vez es más fácil compararlo con un while, disculpa, podemos ver la estructura. O sea, si yo lo viera con un while. Está bien, va sí, que ya lo entendí. En realidad, esta notación del incremento va al final. En la ejecución está el último. Claro. O sea, es normal la confusión, pero bueno, dentro de un while sería algo así, ¿no? Tendríamos num igual a num menos 1 y tendríamos i más. Entonces, este sería el bucle equivalente, ¿no? O sea, esto sería una secuencia de repetición, pero utilizando la sentencia while. Internamente es esto lo que se realiza en un for. Establecemos un valor inicial, luego evaluamos en cada iteración esta condición en concreto, ¿no? Siempre suele ser una condición de este tipo. Luego realizamos un bloque de sentencias, que en este caso es una sola sentencia, ¿no? El decremento. Y al final de todo ese bloque de sentencias, siempre hacemos un desplazamiento sobre la variable. O sea, siempre movemos ese i o ese j o ese k o esa variable que hayamos utilizado para iterar sobre el bucle for. No sé si se entiende. Sí, perfecto, gracias. Perfecto. Disculpen, quizá esto le parece raro. Entiendo que el orden los confundió, pero bueno. No sé si a alguno le quedó la duda todavía. Si ya entendieron todo, lo podemos dejar. Veo que ya me he pasado 5 minutos, disculpen otra vez, pero bueno. Bueno, si no hay más consultas, me quedan 2 cosas por presentarles, disculpen. Hay una estructura de la que quiero hablarles y un ejercicio más. Este se los dejo para ustedes. No les estoy dando la respuesta, me gustaría que me lo respondieran la clase que viene. ¿Qué es lo que muestra el siguiente programa? Esto se los voy a dejar dentro del Drive, lo pueden ver si no ahora, sáquenle una captura, lo que quieran. Este código, de hecho, si quieren se los paso por el chat por si quieren probar. Perdón. Si pueden responder esto, si pueden responderme correctamente qué es lo que ocurre en ese programita, por favor, eviten, al menos si quieren practicar, ¿no? Eviten ir directo a Eclipse y probarlo al código. Intenten practicarlo, dedúzcanlo. Si logran sacarlo, están perfectos. No creo que tengan un problema más complicado que estos en el examen. Díganme qué es lo que ocurre en concreto. Van a ver, la respuesta es bastante sencilla. De hecho, ya vimos un ejercicio similar, pero bueno, lo dejo para ustedes. Si me lo pueden responder la clase que viene, perfecto. Voy a explicarles una estructura más, otra vez la clase que viene, que es una estructura similar a los if-else anidados, que es una estructura de alternativa también, una sentencia de selección, pero bueno, solo como un detalle. Dudo que les aparezca en el examen, pero bueno, simplemente para comentarlo, ténganlo en cuenta y nada, los dejo descansar ya. Muchas gracias a todos.